El lago que debemos aprender a cuidarlo, a valorar por todo lo que nos da. Y bueno, para ello vamos a dialogar con Juan José Ocola. Él es presidente ejecutivo de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca. Le agradezco mucho por estar en esta entrevista. A ver, frecuentemente escuchamos hablar de todas las intenciones que se tienen para poder mejorar el hábitat de todo lo que tiene el lago Titicaca, porque lamentablemente, pues, como decía bien Ángel en su nota, todos somos responsables de lo que le está pasando en este momento al lago Titicaca. ¿Cómo avanzan los proyectos? Bueno, de todo, muchas gracias por la invitación y estamos acá un poco para explicar esta iniciativa. El 16, como ustedes han presentado en la nota, hemos presentado el plan para el fortalecimiento de la Mancomunidad Binacional Perú-Bolivia de municipalidades. Estamos hablando de 6 municipios del lado boliviano y 5 del Perú. Y esta propuesta ya nació en el 2019 en un contexto de un proyecto internacional que fue financiado por la Unión Europea. Y salió como una propuesta en base a esa visión de problema y en base a esa visión de gran potencial que tiene el Titicaca, un lago hermoso, un lago que comparten 2 países hermanos, Perú y Bolivia. Entonces, la idea de esta mancomunidad es aterrizar, llegar al territorio para ver cómo se arreglan los problemas, como dijo el alcalde de Copacabana. Hay problemas con contaminación, muchas veces no lo vemos porque es grande el lago Titicaca, pero tenemos zonas totalmente afectadas. En el caso de Puno tenemos la bahía interior de Puno, que está a orillas de la ciudad capital del departamento. Tenemos al norte el río Coata, tenemos el río Ramis. Aquí en Bolivia tenemos toda la bahía de Coana afectada por las aguas residuales del Alto y la basura. Y también parte del Suches. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, sino hay que hacer propuestas y estamos convencidos que como Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca contribuimos a ese objetivo. Pensamos que la gestión tiene que ir de abajo hacia arriba, empoderar a los pueblos, empoderar a la población para que tomen conciencia de una realidad que hace mucho tiempo le estamos dando la espalda. Si uno va por las orillas de Titicaca vamos a encontrar basura por todo lado, aguas residuales. Por las carreteras encontramos basura. Entonces la pregunta, ¿qué está pasando? Hoy en día vivimos en el siglo XXI, donde hay tecnología, hay educación, pero parece que la educación no está alineada con esa visión de los problemas y la solución que buscamos. Como Autoridad del Lago Titicaca lo que buscamos es que los gobiernos municipales peruano-bolivianos, como una nueva propuesta de modelo, podamos aterrizar en soluciones concretas. El primer paso que queremos hacer es hacer un plan binacional para fortalecer el tema de la educación primaria, secundaria, trabajar con maestros, trabajar con la sociedad civil, porque son ellos los que están en el territorio los que tienen que darse cuenta de este problema. Yo hace poco estaba en Perú viendo este asunto y vi que los maestros peruanos están de espaldas al Titicaca, como también lo están en Bolivia. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos a ir si es que seguimos en ese camino sin darnos cuenta que el lago Titicaca es el recurso vital para la existencia de millones de peruanos y bolivianos? Fuente de recursos naturales, fuente de recursos turísticos, agua, etcétera, etcétera. Bueno, se está trabajando, me imagino, en este problema principalmente de las aguas residuales. Se ha trabajado acá en una planta de tratamiento de agua para evitar que esas aguas lleguen hasta el lago. Pero otro problema también preocupante, Juan José, es el tema de la minería, ¿no? ¿Qué se hace con este tema? ¿Se han reunido ustedes con las autoridades? ¿Han hablado con las cooperativas, las empresas que estén explotando y estén echando sus aguas al lago Titicaca? Ese es un tema que creo que también hay que tocarlo con mucha objetividad. En el caso de la cuenca del Titicaca tenemos la cuenca del río Ramis, donde está la Rinconada en Perú, donde tiene muchísimos problemas ambientales, como también en la cuenca del Suches, donde hay peruanos y bolivianos. Pero creo que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Es una minería que genera economía, pero quizás lo que falta es formalizarla. Y ahí hay un tema súper interesante, que la contaminación principal que genera esa actividad, por lo menos lo que yo he visto, porque vengo desde la Autoridad Nacional del Agua, donde monitoreamos con Bolivia, y lo que encontramos era principalmente la contaminación por sedimentos finos. Hay problemas con mercurio, pero habría que hacer una investigación mucho más profunda para ver cuál es el impacto y cuánto se está virtiendo. Es cierto, la minería
genera problemas ambientales de contaminación. Nosotros como binacional no tenemos mucho incidencia en ese tema porque hay una comisión que ve ese asunto, como el caso del Suches, que lo ve la parte peruana y la parte boliviana a nivel de cancillerías. Sin embargo, nosotros realizamos monitoreos a nivel binacional en todo el lago Titicaca y no hemos encontrado todavía esa contaminación de origen minero, salvo los sedimentos que hablaba. Pienso yo de que realmente es una mirada de los países para ver cómo arreglamos el tema de sedimentos, cómo hacemos que las políticas ambientales sean mejoradas, porque es una actividad económica importante, pero no justificamos el impacto ambiental que están generando en los ríos ni en el lago Titicaca. En el Perú este es un problema que ya tiene muchos años, que todavía no ha sido resuelto por temas sociales, temas políticos, porque esto involucra muchos aspectos, ¿no? Ahora, Juan José, yo recuerdo que en alguna oportunidad, conversando con algunas personas sobre este tema, hacían referencia a que parte del descenso de los niveles del lago Titicaca están relacionados a desvíos de aguas que se hace. ¿Qué información se tiene de esto? Creo que este es un tema que cae en el campo de la especulación. Como autoridad binacional no tenemos esa información. Somos cuidadosos de dar esa información, salvo algunos temas ya muy antiguos que tienen que ver con la cuenca del Suches, que es un tema que lo ven las cancillerías y seguramente estarán elaborando una propuesta de manejo en esa cuenca. Del Titicaca no se saca agua, inclusive algunas veces se estaba comentando que en el trayecto de Desaguadero al sur había aprovechamiento, eso no existe. ¿Qué ríos alimentan el Titicaca? El Titicaca está alimentado por 4 cuencas fundamentales en la parte alta, la cuenca del río Ramis en el Perú, la cuenca del río Coata, el río Suches, el río Ilave, ¿no? Que son los principales ríos que alimentan al Titicaca. Hay que recordar que el Titicaca está en la cota media, es 3.810 metros sobre el nivel del mar. Hace ya más o menos 20 años ha sido un descenso constante, que el año pasado en octubre llegamos casi a 2 metros por debajo de ese nivel. Y con estas lluvias que ha habido ahora que han sido muy interesantes, ya hemos recuperado casi 1 metro. Por lo tanto, esperemos que este año no nos afecte tanto, pero el cambio climático ya lo tenemos encima y frente a eso lo único que nos queda es adaptarnos y quizás hacer mayores investigaciones para ver cómo obtener criterios y poder adaptar, sobre todo a las poblaciones lacunacustres y los que están aguas abajo en el TDPS, es decir, Oruro, el Popó y el Oruro, que son los lagos terminales de todo este gran sistema. Ahora, Juan José, ¿se tiene esperanza después de esta reunión en poder cambiar algunas cosas en beneficio principalmente de la gente que vive alrededor del lago? Cambiar la gente es un proceso largo, porque hay que trabajar con la educación y es un proceso de 5 a 10 años, pero hay que hacerlo. Nos hemos dado cuenta de que nuestros jóvenes ya no están conectados con el lago Titicaca. La gente adulta es la que sufre y la que dice nos estamos quedando sin totorales limpios, nos estamos quedando sin aguas limpias en los alrededores, los jóvenes se van a las ciudades y es preocupante. Un lago con estas características creo que debemos cuidarlo y hay que darle una mirada desde la educación. Y no solamente a los jóvenes, sino a profesores, hay que trabajar con las comunidades. Hay que pensar en cómo articulamos algún par de cursos para meterlos en las currículas primaria y secundaria, y no solamente eso, también currículas en formación de docentes. Porque si no tenemos en la cabeza ese concepto de lo que significa el Titicaca como fuente de vida para los países, quizás en 10 o 15 años tengamos mucho más problemas que los que hay ahora. El Alto tiene más de 1 millón de habitantes y me parece, sin que se enojen mis amigos del Alto, son una fuente de contaminante muy grande de la zona baja. ¿Y quiénes sufren las consecuencias? Toda la gente de Costencoana, Chojasibi, todos estos hermanos bolivianos, que cuando uno va en la época de estiaje ve que el río está lleno de pura agua de desagüe y el ganado toma esa agua, los totorales se afectan y obviamente la calidad de forraje impacta en la producción ganadera de esta gente que es su principal fuente de ingresos. ¿Cómo trabajar, ya para terminar, Juan José, cómo trabajar con los malos turistas? Aquellos turistas que van, botan la basura donde sea. ¿Cómo se puede trabajar? Me parecería ahí que hay que hacer una campaña muy grande desde las municipalidades, dando el mensaje: visita Titicaca pero no contamines. Porque ese es otro tema. Y uno va por las carreteras y de repente ve sacando una mano y la gente bota la basura. ¿Qué significa eso? Educación y conciencia. Entonces, algo está pasando en el sistema educativo, en el sistema de la conciencia de las personas. Y cambiar eso es muy complicado. Sin embargo, hay que agarrar el toro por las astas y ver cómo lo vamos a hacer. Por eso la mancomunidad
tiene ese objetivo. Trabajar en el territorio, nosotros como Binacional vamos a dar todo el apoyo, vamos a buscar otro apoyo financiero internacional para darle soporte. Estamos convencidos que trabajando en el territorio podemos llegar a lograr el cambio. De lo contrario es muy complicado. Gracias, Juan José, por tu visita. Le agradezco mucho por la entrevista. Estaba Juan José Ocola, el expresidente ejecutivo de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del lago Titicaca, conversando con nosotros acerca de estos trabajos, este horizonte que se tiene en beneficio, obviamente, del lago Titicaca. Seguimos con más información.